Buenas, bienvenidos a Desde els Vlogs. Hace un montón de semanas que no grabamos programa, así que tenemos muchas ganas de grabar hoy. Estamos acompañados y muy bien acompañados con Quique y Pedro. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, muchas gracias. Bien. Estamos. Hola, ¿qué tal? Hola, Muy ¿qué bien. tal? Muy bien, muy bien. Hoy venimos a hablar un poquito de lo que es el derecho de la vivienda, varias cosas relacionadas con la vivienda. Vamos a ir por pasos. Primero, presentaros vosotros, ¿no? La gente a mí ya me conoce, así que no hace falta que me presente, pero ¿quién es Quique? ¿De dónde viene y qué anda haciendo por Hospitalet? Pues bueno, yo soy de Madrid, ¿no? Y bueno, pues soy un artista de calle. Y bueno, la realidad es que yo me he venido aquí a Barcelona porque en Madrid no se puede hacer arte de calle, está prácticamente prohibido, solo te dejan en un sitio muy pequeño y con muchas dificultades. Entonces, pues en mi trabajo pues hay que buscarse el sitio donde se puede. No sabía. Entonces, pues por eso me he venido aquí y he acabado en Hospitalet. Perfecto, bienvenido. Muchas gracias. Y aquí nuestro compañero X. Yo llegué acá a Hospitalet, al espacio donde estamos actualmente, en el Navat, luego hablaremos, calculo, de él. Hace aproximadamente 7-8 meses y estaba en Hospitalet ya hace casi un año. Más o menos el año que llevo acá en territorio europeo. Por casualidad de la vida terminé en la ciudad trabajando y luego dentro del espacio por medio de un amigo del mismo. ¿De dónde venías? Yo vengo de Latinoamérica. ¿Vale? Y, Vale. sí. Perfecto. Has hablado del Navat. Vamos a explicarles un poquito a nuestros compis qué es el Navat, cuál es la historia, ¿no? Y por qué deberían pasarse a saludar. Bueno, pues el Navat es un espacio ocupado, es un centro social ocupado, Autogestionado. autogestionado, es de carácter anarquista, amplio, anticarcelario e internacionalista. Es un espacio que abre sus puertas a hacer soporte a diferentes procesos sociales, diferentes procesos de lucha y al trabajo de base, puntualmente. Cuando decimos centro social ocupado, ¿en qué se diferencia de otros espacios que están ocupados, ¿no? ¿Por qué esa clarificación, digamos, de decir, no es una casa ocupa, ¿no? Que muchas veces se dice, es que ahí viven unos ocupas, cuando realmente lo que se está haciendo es un trabajo de base, como estabas comentando. ¿Cuáles son esos valores que empujan al final a generar este tipo de espacios para que os encontréis, ¿no? Porque tú de Madrid, tú de Latinoamérica, y se acaban compartiendo espacios, aunque a priori no parece que no hay nada en común, ¿no? Hombre, yo creo que la cosa, sobre todo, es este tipo de espacios, ¿no? Nace primero como una alternativa tanto de vivencia, ¿no? De casas, por el tema de la especulación tan bestia que hay aquí, y luego también como también un espacio, ¿no? En el que se propongan actividades, vidas, visiones del mundo alternativas y diferentes a la que en teoría nos ponen como que son las únicas existentes, ¿no? Entonces es un poco el esfuerzo de demostrar que hay muchas más formas de vivir y de hacer las cosas que la que por sistema nos imponen. La alternativa al capital, ¿no? Digamos, Uh-huh. un poco, y al final estamos viviendo desde hace unos años, a raíz de la crisis, ¿no? O sea, aparte de lo que son los centros y los espacios ocupados, yo, por ejemplo, tenía de referencia hasta ahora la Massana en Barcelona, no sé si la habéis conocido. Y son espacios que suelen tener una lucha constante con la administración, a la vez que hacen un trabajo para la administración, digamos, de forma involuntaria y sin querer, acabas realizando una tarea social que es beneficiosa para la misma institución. Y sobre todo, ¿no? Yo creo que también es el aprovechamiento de espacios abandonados por la administración, ¿no? Y en nuestro espacio, por ejemplo, es un sitio que ha estado cerrado más de 20 o 30 años simplemente por pura especulación.
Además que hay una, cerca de 20 años, también hay un problema ahí con el aprovechamiento del espacio. Es que este tipo de estructuras enormes se les suelen adjudicar a grandes propietarios que luego no dan ninguna devolución a las poblaciones en las cuales donde se encuentran esas infraestructuras. Además de eso, sí, o sea, no es que hacemos un trabajo para la administración, hacemos un trabajo para el pueblo, claramente. Tal cual. O Sí, sea, sí. la administración, el Estado en teoría tendría que cumplir unas tareas, las cuales no cumple, acá ni en prácticamente ninguna parte del globo. Luego si tienes espacios donde lo hacen un poco más o parece que lo hacen un poco más, suele tener que ver más con una forma de pacificación, una forma de mantener a las personas más bien, más o menos tranquilas, pero el NAVAT puntualmente es un proceso de lucha. O sea, damos un montón de espacios para la comunidad, pero también para que la comunidad se organice. Sí, si podéis explicar un poquito la historia de qué era, ¿no? Ese espacio antes de lo que se está convirtiendo y en lo que se ha transformado ahora. Bueno, pues esto, lo que es ahora el Navat, antes era una fábrica de telas, de telares, se construyó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, pues por lo visto, pues fue un edificio bastante moderno para su época. Hubo un arquitecto como bastante potente perdóname, pero ahora mismo no recuerdo su nombre. Eh, Ya lo buscaremos. Lo pondremos aquí. ahí, pa. Y bueno, pues fue una fábrica que estuvo abierta hasta el año 95, más o menos. Y ahí entonces, pues la fábrica se cerró. Y por falta de pagos, deudas, terminó pasando a ser propiedad del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat. Y entonces, desde el 95 hasta ahora, ha sido un espacio que ha estado totalmente cerrado, totalmente abandonado, un criadero de palomas, de ratones, de suciedad, en fin, de cientos de plagas que el ayuntamiento, pues evidentemente nunca se ha hecho cargo de ello. Y bueno, pues si no entra el pueblo, si no entra la gente de a pie a poner solución a esto, pues parece que no se hace, ¿no? Que simplemente se van acumulando edificios hasta que son tan peligrosos que por seguridad hay que derribarlos y construir unas cosas modernísimas y súper nuevas para los grandes propietarios. Luego también hay o sea, ya que para darle más claridad a esto, aprovechamos y metemos una cuña. Y este día, el sábado 22, va a haber una jornada histórica en el espacio. El NAVAT queda ubicado en la antigua fábrica Germán Hermanos, en la calle Rodés número 60. Pásense a las 10 de la mañana y van a ver historiadores que van a estar presentando claridades sobre esto, además de extrabajadoras también del espacio. Buenísimo. Sábado 22 a las 10 de la mañana, calle Rodés, número 60. Yo intentaré ir, Por lo favor. aseguro. Entonces, y luego, a raíz de esta ocupación, digamos, que al final, es que la palabra ocupación también genera como un poquito de... Porque tiene muy de mala prensa, controversia, ¿no? exacto. Y también porque o sea, sobre todo en el movimiento de ocupación, como ocurre muchas veces en los movimientos sociales, claro, es una cosa como es para todo el mundo y todo el mundo puede acceder, pues claro, hay algunos componentes del movimiento que se desvirtúan un poco porque su forma de vivir es tan contraria a lo que está establecido que la gente pues lo ve como algo malo, ¿no? Un ataque directo a la tranquilidad o a estas cosas, cuando en realidad lo único que se intenta es pues bueno, demostrar que todo el mundo tiene derecho a la vivienda, como se supone que deberíamos de tener, pero que lo cierto es que no es así. La Constitución misma lo pone. Efectivamente. Buscaremos también el artículo y lo pondremos por si alguien está despistado. Eso es, y entonces, pues, visto lo visto, ¿no? O sea, fíjate, ¿no? Aquí en Hospitalet, por ejemplo, la especulación tan bestia que hay con el suelo, con todo, ¿no? O sea, es absurdo que alguien que cobra 1.000 euros tenga que gastar 400, 500 o 600 euros solo para pagar su casa, ¿no? Eso aparte de comida, gastos... Exacto, sin contar gastos adicionales, totalmente. Y nada más lejos de la realidad, al final son espacios donde pues
Hay un centro deportivo social, gratuito, abierto, se genera una biblioteca, se puede estudiar, hay música, hay cultura, abierto a propuestas. Claro, al final es un espacio sobre todo para que la gente crezca, ¿no? Seguimos metiendo cuña y, por ejemplo, hablando de esto, dentro de los espacios dentro de los colectivos que articulan dentro del NAVAT, se encuentran también colectivos de apoyo a la crisis inmobiliaria. Entonces, si alguna persona particularmente está teniendo problemas porque algún banco se le da la gana de querer tener su casa para mantenerla vacía o para hacer un Airbnb y alquilárselo a algún guiri, pues entonces acudan al NAVAD, y en el NAVAD hay personas, hay colectivos que se encargan de colaborar con esa lucha puntualmente. Además de esto, pues sí, hay un gimnasio popular, se hacen conciertos en apoyo a diferentes causas sociales. Hay también... Tenemos un taller de verticales, también tenemos un taller de conciencia corporal, tenemos también un taller de teatro físico. Entonces, al final, y luego, aparte de conciertos y estas cosas, pues también hacemos, por ejemplo, hace poco ya hemos hecho unas cuantas calzotadas, todo también en apoyo para recaudar fondos para diferentes cosas sociales, ¿no? Que es que este es el problema, ¿no? Que muchas veces la ocupación se asocia a fiestas y destrucción, cuando realmente la gran mayoría de las veces no es eso, ¿no? Es generar alternativas. Luego, además de eso, también tenemos un huerto urbano donde pueden venir las vecinas y vecinos a participar. También tenemos espacios todavía disponibles por si quieren alguna persona, algún colectivo venir a hacer una propuesta. Estamos abiertas a que vengan y nos pregunten. Pues ya lo sabéis, compis, calle Rodés 60, CSO NAVAT. Sí. ¿Qué ibas a comentar, Quique? No, nada, que también estábamos mirando también, pues queremos intentar hacer un espacio de circo también, ¿no? Pues, bueno. Ahora quiero hablar de esto también. Os quiero hacer una pregunta más relacionada con el NAVAT en concreto, que es la relación con la administración. No sé, desde que estáis formando parte del colectivo, si se han puesto en contacto, cuál ha sido, ¿no? el trato hasta ahora, porque a veces son muy agresivos. No sé cómo ha sido en este caso en concreto por ahora también. Cuando no es ninguno, es hostil. Claramente no nos quieren, claramente desean entregar la infraestructura a un gran propietario, que en este caso es Renfe. La persona que ha querido entregarle el edificio a Renfe, hacer una concesión a Renfe para un centro de formación, donde si vas a formarte tienes que pagar 21.000 euros de golpe, tener formación universitaria y a lo mejor tienes la suerte de terminar formado para Renfe. Pero es totalmente excluyente, claramente. Totalmente. Bastante. Si no tengo mal... O sea, si las últimas noticias no me fallan, normalmente empezamos el programa con un jaja, no, ¿qué ha pasado? Entonces, lo vamos a meter ahora, el jaja, no, ¿qué ha pasado? ¿No? Si no me fallan las fuentes, aparte del tema de la Renfe, después hemos dicho desde el 95, ¿no? Va a hacer cerca de 20 años, sí. O ya hace 20 años, que él está totalmente descuidado, ¿no? Y al final, además del espacio y las capacidades que tiene, es patrimonio. O sea, es un espacio que en sí arquitectónicamente ya se debería de haber cuidado mucho antes de que esté ocupado o no. Perdón. Sí, no, digo que es que esto es una práctica muy habitual, ¿no? Es decir, ellos intentan dejar que los edificios se acaben cayendo a pedazos para que sea el propio pueblo que diga, oye, nos tenéis que quitar esto de aquí, ¿no? Y luego, pues, bueno, especulación. Claro, es como, te genero el problema para salvarte, Claro. ¿no? El circuito capitalista, el ABC, ¿no? Digamos. También me consta que ahora han empezado a hacer como adjudicaciones con convenios de hasta 11 millones de euros, que cuando se trata de estas cantidades deberían de pasar por un proceso público. Y esto creo que es importante que la gente lo tenga en cuenta, porque estamos hablando
de un equipo de gobierno que está gestionando estas situaciones, que lleva desde 2008 aproximadamente en Hospitalet, y como estas, muchísimas. Y lo peor no es hacer ese tipo de adjudicaciones, sino hacerlas, dejar que pase el tiempo, que nadie se dé cuenta, no hacer nada y seguir, ¿no? Y ese dinero ya se ha movido cuando vivimos en una ciudad que ese dinero iría muy bien para muchas gentes que están viviendo en la calle o para arreglar el mismo centro, ¿no? Apoyar a que ya hay unas personas trabajando para que eso tenga una función, apoyémoslas, ¿no? En vez de intentar pasar por encima y generar contratos a dedo. En realidad, eso es una problemática fuerte porque el contrato que se quiere dar, de 11 millones de euros puntualmente a Renfe, se lo quiso adjudicar a una persona que perteneció durante muchos años a Renfe. Entonces, claramente, ahí hay... Puerta giratoria. Sí, así la llaman. Pues bueno, no nos vamos a poner muy intensos con esto, aunque si damos coba, madre mía. Simplemente esperar que la gente sea más consciente de lo que nos perdemos cuando no abrimos las puertas y la mirada a conocer qué está pasando en aquello que desconocemos, ¿no? El decir, esta gente, estos ocupas. Por eso me gusta hablar de la apropiación de los espacios también, o reapropiación al final. Que esto me lleva a lo que estabas hablando, de que te he dicho, esto te lo quiero decir, quiero hablarlo contigo, el tema del poder desarrollar tu arte en la vía pública. Yo no tenía ni idea que en Madrid estaba prohibido, entonces, como quiero hablar de esto detenidamente, voy a poner un poquito de música, si os parece, y seguimos. Muy bien. Las sucias cloacas del Estado desahucian un barrio precario. Desahucian un barrio precario. Las ratas acechan, arde la mecha, sirenas, vendetta, mirada siniestra, que empiece la brecha, levanta la cresta, ya. Las ratas acechan, arde la mecha, sirenas, vendetta, mirada siniestra, que empiece la brecha, levanta la cresta. Barrio especulado, oculto y bizarro. Camino entre mierda con auriculares, cantando flamenco con tono rasgado, galopa el caballo, la balo. Estamos escuchando a La Kurda del Raval con su último tema, Vendetta. Saltaros a Spotify, YouTube o donde queráis y escucharlo. Además, que salen los días nublados, bendigo el pasado, pisando el enfado, cambia el decorado. Además, es hiladísimo con lo que estábamos hablando porque... Bueno, este tema sale después de un proceso, no sé si habéis estado atentos a cosas que han ido pasando en Barcelona, pero hace unas semanas se detectó un policía que llevaba como 2 o 3 años infiltrado en varios movimientos, ¿no? Y eso es una preocupación para muchos colectivos, porque al final, cuando se generan estas dinámicas de la policía infiltrada, no sé qué, parece que realmente la gente esté haciendo algo ilegal o totalmente inapropiado en estos espacios, cuando no tienen nada que ver, ¿no? Entonces no hay necesidad de este control del Estado hacia las personas que están desarrollando cultura y actividad social. En realidad lo que debería ser ilegal es el mismo Estado y su actividad parapolicial. Eso, estar metiendo las narices donde la peña se organiza para buscar formas de vivir mejor, formas de donde el pueblo pueda generar algún tipo de cambio, ya que el Estado mismo en sí no lo hace. Ya en sí mismo eso es lo que tendría que ser ilegal, si es que se puede hablar de que algo es ilegal, ¿no? A la larga, la discusión sobre la legalidad es lo que se le antoja a un Estado decir que eso no es. El NAVAD en este caso, y nosotras en este caso, poco más, poco menos nos importa si nos dicen que es legal o que es ilegal lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo porque lo sentimos y porque... Creemos que es justo, sobre todo, ¿no? Y que es necesario. Exactamente. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Y esto nos lleva a la legalidad de poder desarrollar tu arte, ¿no? Y hay procesos, o sea, por ejemplo, aquí en Barcelona pasó con el graffiti y el arte en espacio público, más arte plástico, digamos. Se generó una ley de civismo y se prohibió. Y el mismo ayuntamiento se dio cuenta de que estaba perdiendo porque se habían cargado obras de arte
que no iban a poder recuperar y las habían hecho los artistas de forma totalmente gratuita. Y ahora, entonces, no tenía ni idea. Cuéntanos un poquito cómo es en Madrid el proceso, el tema. O sea, pues, básicamente todo es tema de impuestos, dinero y favoritismos. Sobre todo en el tema de artes de calle, ¿no? O sea, un artista callejero. Realmente, como no hay ninguna regulación en este país sobre el arte callejero, ¿no? O sea, la excusa más habitual para decir es que vosotros no pagáis impuestos. Pero claro, la cosa es, regúlanoslo y así podremos a lo mejor llegar a un acuerdo. Lo que no puede ser es que tengamos que hacer arte, que yo creo que el arte es como lo más universal, la cosa más vieja universal que hay en el mundo del ser humano, ¿no? El que haya que tener una regulación. Entonces, claro, o sea, tiene que tener una regulación. Entonces, la cosa es que, o sea, no puede ser que haya un artista que el cual decida hacer sus cosas, su arte, sea el que sea, arte escénico, arte plástico, cualquier tipo de arte visual, cualquier tipo de arte, sin que pase por los procesos de selección del ayuntamiento de turno, ¿no? Porque en Madrid, por ejemplo, es lo que ocurrió hace relativamente poco, como un año antes de la pandemia o algo así. De repente se prohibió todo tipo de arte y lo único que permitían, de arte callejero, y lo único que permitían, daban licencias, eran a los músicos. Pero solo le daban licencias a los músicos que quedaban bien. Por ejemplo, hay un músico en Madrid, que tampoco voy a esto, ¿no? Pero este hombre toca el arpa, lo toca muy bien, es un artista, de verdad, es un artista. Pero como queda muy bien que haya alguien tocando un arpa delante del Palacio Real, a él no le ponen ninguna pega. Pero sin embargo, aparece otro chico que a lo mejor es percusionista, ¿no? Además un percusionista alternativo, de estos con botes de plástico, ¿no? Todas estas cosas, que realmente hacen un pedazo de espectáculo y que realmente tienen un arte increíble. Como no queda bonito, claro, como no queda bonito, como no queda bien, como no queda turístico para todos los que vienen a España, pues eso no les gusta. ¿Creéis que cuando se generan estas dinámicas, a mí la sensación que me da es que un poquito lo que se consigue es convertir el arte y la cultura en algo para algunas personas, ¿no? En un aburguesarlo. Producto, sobre todo, ¿no? Un producto, pero un producto que no es accesible para todo el mundo. Hace poco, por ejemplo, charlamos, de hecho, el último podcast hablamos sobre hip hop, etcétera, y la producción musical y cómo el hecho de que ahora todo el mundo pueda volcar su música en plataformas, pues facilita y a la vez no, en plan, depende de para quién, depende del público que estés buscando, etcétera. Pero en el arte más, digamos, pues teatro, escénico y incluso las artes visuales también, tengo la sensación de que cada vez está más aburguesado y da la concepción de que el arte es solo para un tipo de personas. Si tú eres una persona trabajadora, de clase obrera, etc., no necesitas ir al cine, o no quieres, o no te tienes que plantear eso, ¿no? Es que sí, yo creo que es que directamente el pensamiento un poco con esto, ¿no? Es el que la clase trabajadora no necesita el arte. Porque no hay que ver en sus vidas. Una gente trabajadora se levanta, va a trabajar, vuelve a casa y se va a dormir. El fin de semana se va a la playa y en vacaciones se van a otro país. Ya está. No hay nada más. Me parece una aberración, la verdad. O sea, de verdad, porque, o sea, primero que es curativo para muchas cosas. Vivimos a un nivel de ansiedades y de historias que si no podemos darnos el disfrute, ¿no? Pues... ¿tú qué tipo de arte, o sea, qué tipo de espectáculo, por ejemplo, haces cuando sales a la vía pública? Yo tengo un personaje de tipo, que es, un tipo bufón, que, bueno, pues yo tengo dos tipos de espectáculos. Uno que se llama tipo happening, que es, digamos, como el clásico mimo, por así decirlo, pues bromas, seguimientos, jugar con la gente que va pasando, ¿no? Y luego tengo otro tipo de espectáculo que es yo me planto en un sitio, pongo la música, hago un corro, traigo a la gente y les muestro un show de habilidades, ¿no? En mi caso, pues hay malabares, hay música, en fin, estas cosas. Y no sé si es igual en Madrid como en Barcelona, pero cuando no te han querido conceder ese permiso para que tú desarrolles tu
tu interpretación o tu obra, tu arte, tu espectáculo, no solamente te multan, sino también se llevan tus materiales. Depende, pero sí, normalmente sí. Normalmente lo que hacen es, primero te dicen, aquí no puedes. Tú dices, bueno, vale, pero este es mi trabajo, lo siento mucho, yo tengo que vivir, entonces yo voy a seguir haciendo esto, porque no estoy haciendo daño a nadie. O sea, Claro. es absurdo, ¿no? Entonces, claro, primero te dicen, no. Luego, a la siguiente vez que estás ahí, porque es que tienes que estar ahí, porque si no ya me dirás tú qué vas a hacer, ¿no? Claro, pues ahí ya te multan, pero es que es absurdo. Bueno, Y perdón. y tienes la sensación que a lo mejor, igual que con la concepción que se tiene de los espacios alternativos, ¿no? Los espacios culturales alternativos, que no se toma en serio. Sí, Como, claramente. En España existe una concepción con el arte de calle que realmente es muy de aquí, de España en general, y es que el artista de calle no es artista, es alguien que está usando el espectáculo como excusa para pedir. Y esa es la concepción general que hay en el público de España. Fíjate. Por eso también hay tanta diferencia y hay tanta cosa de que solo los ricos o la gente pudiente va al teatro, Hmm, ¿no? Porque la gente que intenta hacer teatro en la calle está visto como mendigos. Entonces, total. ¿Has alguna experiencia que tú hayas vivido que digas, ostras, esto sería interesante compartirlo? hmm, pues, a ver, bueno, también he hecho durante bastantes años malabares en el semáforo, ¿no? Y ¿Vale? entonces lo más habitual haciendo semáforos, ¿no? Que, pues, chicos, yo qué sé, te estás ganando la vida, no estás haciendo daño a nadie, todas estas Claro. cosas, ¿no? El comentario más habitual que escuchas de la gente de dentro del coche es búscate un trabajo. Y ahí lo que tú dices es, ¿tú sabes cuántas horas he estado ensayando, Wow. entrenando para poder hacerte estos 40 segundos que te estoy haciendo? ¿No? Ese es el problema, que Una la no gente... valoración Del del trabajo esfuerzo. anterior, claro, Totalmente. claro, claro. Jolín. Pedro Pablo. Se me van las cosas. No sé qué piensas tú de todo esto que hemos hablado, ¿no? ¿En qué ámbito te mueves tú más? O, porque Yo, no hemos hablado, no te hemos... no, mira, yo respecto a lo que habla, yo pienso que el arte tiene que ser libre, que el arte es necesario y genera tejido. El arte es una herramienta, el arte y el bufón particularmente es una herramienta que tradicionalmente ha sido una expresión del pueblo y una expresión también de por donde poder exponer todo lo que siente. Em, Hay un caso, ya que lo haces así, un comediante asesinado en el 99 en Colombia, se llamaba Jaime Garzón. El tipo era el personaje de los personajes más queridos por el pueblo colombiano. Era humorista, pero como era un humorista incómodo, porque tenía muchos sketches, muchos personajes, todos muy punzantes, le fueron tras por él y tras él y le han matado. Entonces yo para mí considero que el arte realmente es una herramienta transformadora, es una herramienta que conciencia y, y entre todo es algo que tiene que ser libre, que no tiene que venir a decirte la policía o un ayuntamiento, no, este sí, porque me gentrifica más mis espacios públicos que este otro no. Hay, con esto, hay una frase que dijo Terry Pratchett, que es un autor de libros inglés, que bueno, bueno, bastante famoso, y hay una frase que para mí me parece muy como que es el punto clave de eso todo, del arte, del teatro, de todas estas cosas, y es que em, el teatro sirve para reírse del poder. Si el teatro sirve al poder, lo único que hace es oprimir al pueblo. Has dicho algo que me ha parecido muy interesante, me parece muy interesante y tan real, que es cuando molestas, es cuando te intentan criminalizar, ¿no? Al final, porque ya no es ni el hecho de que te digan puedes o no puedes hacerlo, es la repercusión y la
meditación, no. Medios, los medios. ¿Me entendéis? Sí. Mediación. Mediatización. Mediatización, eso. Que se genera a raíz de, pues, cogemos este perfil y vamos a generar toda una imagen, que es un poco lo que pasa con nuestro barrio, ¿no? Nosotras intentamos generar estos espacios para romper un poco con todos esos estigmas de si vas a la Florida, vuelan navajas, ¿sabes? Es como, no, eso no pasa. Y eso se consigue criminalizando a las personas que ejercen ciertas actitudes o que tienen un perfil determinado, ¿no? Y creo que es muy, muy fuerte esto. Además de que hay una práctica muy usual en los procesos de gentrificación, y es que te venden que un lugar es peligroso, entran al barrio diciendo vamos a hacer mejoras al barrio, y lo que empiezan a hacer es que esas mejoras al final terminan siendo para una población que no era tradicionalmente la del barrio, sino es una población que por lo general es foránea, pero no es un migrante trabajador, sino que realmente es alguien que trae una pasta que viene, la pone encima y lo que termina es haciendo una elevación de precios absurda. Y que luego esa gente que estuvo, no sé, 50 años, 60 años, trabajando el barrio, viviendo el barrio, generando una comunidad de una u otra forma, con todas las complejidades que puede tener un barrio, ¿no? Luego esas personas se terminan yendo porque cuando empiezan esas supuestas mejoras, lo único que hacen es atraer gente de afuera que encarece los precios, que no respetan las dinámicas de los barrios y que termina expulsando a la gente. Entonces, eso es un gran problema y eso es un problema particularmente importante para ver acá en Hospitalet. Sí, esto está pasando en un proceso bastante lento y lo que comentábamos al principio también de problema, te genero problema, te doy la solución y tú no te vas dando cuenta y te están transformando el espacio en otra historia que no tiene nada que ver. Y lo grave ya no es esa transformación, porque el cambio es necesario y nunca nada va a ser igual todo el tiempo. No debería serlo, es natural. El problema es cuando en el proceso de transformación tapas la historia, ocultas la historia y silencias las voces que no te interesan que se escuchen. Eso me parece muy grave. Y ahora me has llevado a pensar en algo que ha pasado esta semana también aquí en la Florida. Estamos con un proceso de generación de más espacios verdes en la zona de los bloques, sobre todo, que hay unas zonas de parterres y demás. Se inició, hace tiempo se estaba pidiendo que se cuidaran esos espacios. Ya no te digo que plantes, querida administración, pero cuida esos espacios, ¿no? Hay gente viviendo aquí, no estás cuidando los edificios que son inicialmente edificios públicos, al menos cuida alrededor el espacio público, ¿no? En este que no nos dejas hacer lo que nos gustaría sin ¿cómo se dice? Persecución policial, ¿no? Porque hay una persecución al final. Bueno, total, desde la Asociación de Vecinos se impulsó una plantada, ¿no? La Florida es planta. Y al día, se han hecho 2 sesiones. La última sesión fue el domingo pasado, que se hizo un evento para conmemorar el Día del Pueblo Gitano. Se plantó un par de parterres y al día siguiente han aparecido las excavadoras quitando todas las plantas y decidiendo que se va a cementar esas zonas. Y pasa esto, ¿no? Como no se cuenta toda la historia, es como, no, porque esta gente lo ha querido hacer sin permiso. No. Claro, pero es que permiso en realidad, ¿qué permiso? O sea, ¿qué pasa? ¿Que los espacios públicos son solo del ayuntamiento? ¿No? ¿El ayuntamiento es el único que puede decidir sobre qué hacer con el espacio? No, sí, te venden la cosa de que sí, tú en las elecciones puedes elegir, pero la realidad es que no es así, ¿no? Yo como recién llegado aquí, ¿no? Pero yo lo que estoy viendo es que si hay un gobierno que lleva 40 años siendo el mismo gobierno, Háztelo mirar. Háztelo mirar, ¿no? Total. Y sobre todo si y no olvidemos, la alcaldesa de esta ciudad es también presidenta de la Diputación Provincial de Barcelona. Y ha estado con causas y nadie está... quiero decir, es como tan surrealista el hecho de... Porque
Yo, por ejemplo, si estoy trabajando en Mercadona y me pillan que se me ha descuadrado la caja, a esa persona la despiden sin paro, sin finiquito, sin absolutamente nada, ¿no? Y no, o sea, y a lo mejor ha sido un descuadre sin querer, pues le he dado el cambio mal a alguien, ¿me explico? Sin embargo, tenemos a personas en cargos públicos que deben de responder a las promesas y a las necesidades de la población y la ciudadanía de sus territorios, cometiendo delitos muy graves. Ahí están. Bueno, pero es que las herramientas punitivistas no son para los poderosos, para quienes ostentan justamente el legislativo o el ejecutivo. Como se suele decir, quien hizo la ley hizo la trampa, ¿no? Sí, bueno, además que hay una cosa que quería decir eso, sobre esa cosa del discurso sobre el embellecimiento público. Realmente, y mi idea, lo que pienso profundamente, y también es un pensamiento del espacio del NAVA, como espacio social ocupado, es que el territorio tiene que dejar más que público, tiene que ser un territorio popular. Entonces el pueblo tiene que recuperar sus espacios y hacer lo que el pueblo decida qué hacer con esos espacios. Claro. No lo que una administración venga y te diga qué va a hacer o no va a hacer, porque realmente si la gente del barrio va y pone las plantas, si ni siquiera te da el coraje de ir a plantar, ¿cómo vas a venir a poner un cemento y decir que eso es embellecimiento público? Cuando además, o sea, incidiendo en ese tema, el cemento lo que va a generar es un aumento de la temperatura de hasta un 40%. Fíjate. Y ya vivimos en un espacio urbanizado suficiente, con espacios pequeños donde la gente ya se asa de calor en verano y no somos conscientes de que esto va a pasar, ¿no? El cambio climático es mentira. No es una cosa del cambio climático, es una cosa natural. El sol incide en el suelo. Si ahí lo que hay es puro cemento en todo el territorio, no hay plantas, no hay absorción de la energía solar, nos lo vamos a comer nosotros, todo eso. Entonces, nada, lo dejamos ahí para que la gente reflexione y me gustaría, si queréis, para ir acabando, que primero recordar que el sábado 22, a partir de las 10, en Carrer Rodés número 60, que no sepa dónde está, es cerca del centro comercial de La Farga, estáis invitados a una jornada de memoria histórica sobre el CSO Navat, antigua fábrica textil. Os invito y os recomiendo ir porque de verdad que es que el espacio invita a crear también, ¿no? Y creo que eso es... Me gustaría acabar un poquito, si queréis, con vuestras reflexiones de cuál ha sido vuestra experiencia en todo este proceso. No sé si ya veníais de otros procesos u otros espacios ocupados, culturales y sociales, o si es la primera vez, y conocer, ¿no? Cómo es eso, tanto la experiencia anterior, o si es la primera, cómo la estáis viviendo y qué es lo que sacáis, ¿no? ¿Cuál es vuestra historia? Bueno, yo pues conozco procesos sociales varios en mi vida. Como tal si bien conocí otros espacios ocupados, el primer espacio ocupado al cual pertenezco de forma directa. Luego sí que veo que hay una amplia variedad dentro de lo que es el movimiento Ocupa, de lo que pues, hay personas que lo toman más de una forma de vivienda, lo cual respeto y reivindico también como derecho a la vivienda, y hay otras que lo hacen de forma más social, un poco más encapsuladas algunas, un poco más abiertas como nosotras. Pero en general me parece que los procesos más que no tienen que ser solamente de quienes están ahí todo el tiempo, sino tienen que ser del territorio en general que se involucre, porque en últimas es a quienes está destinado ese espacio puntualmente. En mi experiencia y como invitaciones pues a las vecinas y toda la vecindad que se acerque al espacio, sea partícipe, lo haga suyo completamente y lo defienda. Es el espacio del Navat como cualquier otro espacio popular que tengamos acá en Hospitalet. Apropiarse de los espacios y apropiarse de ellos. ¿Quique? Y yo, bueno, a mí, o sea, también yo en Madrid sí que estuve
medio involucrado en algunos movimientos sociales, pero tan directamente como ahora no lo había estado nunca. Bueno, y lo que sí que es cierto es que en mi experiencia lo que ha, sobre todo lo que normalmente ocurre es que cuando los espacios sociales ocupados empiezan realmente a marchar, realmente empiezan a conseguir algún tipo de cambio, ese es el momento en el que los destruyen y los cierran, ¿no? Y buscan cualquier excusa para romperlos. Digamos que hay un interés en que no se validen las alternativas, ¿no? No poder dejar que alternativas al modus operandi capitalista que existe para sobrevivir, porque no es ni vivir, tengan éxito, ¿no? Sí. Lo dejamos con esta reflexión. Buenas Muchas noches. gracias por haber venido, sois unos cracks y lo vuelvo a repetir y lo dejaré escrito. El sábado a partir de las 10 en el CSO Navat. Mira, azúcar, trigo, comiendo poco, los ricos chales y postureo, 30 millones sin techo, expropiación, liberación, unos cheques, otros memes, la cosa es tener memoria de pez, final de mes, nada tenés, ¿qué vas a hacer? Quemen las calles, gangstas legales, compran la muerte, el sexo y las leyes deciden callarte, abre la mente, más no obedeces, aunque venga la policía, libertarios con la fuerza, anti todo lo que oprima, si no bailas al sol de tu gran patrón, si no